Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos con la palabra del Señor. Hoy ya estamos en este 14º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos en este domingo 6 de julio. A través de su palabra. Siempre tres hermosas lecturas que la Iglesia en una forma pedagógica nos va indicando el camino para un compromiso. Ese bautizo, que quiere decir mojar camiseta, ¿verdad? Dice la bautizo. La ya lleva bautiza, lleva. Ya moje, hola ya de camiseta, ya va a poder llover. Ya va a poder por la construcción del reino de Dios. Y eso cada uno lo tiene que hacer. En su trabajo, en su familia, en ese lugar donde Dios nos pone. Hay una misión demasiado importante. Entonces, y cómo nos anima también para que podamos comprometernos cada día más con nuestra sociedad. Esta primera lectura que nos trae hoy la Iglesia es del libro de Isaías. Estamos ya al final, es el último capítulo del libro de Isaías, capítulo 66, versículos 10 al 14. Alégrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ella. Todos los que la aman, compartan su mismo gozo los que estaban de duelo por ella, para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, para gustar las delicias de los senos gloriosos. Porque así habla el Señor. Yo haré correr hacia ella la prosperidad como un río y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Sus niños de pecho serán llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes, y ustedes serán consolados en Jerusalén. Al ver esto, se llenarán de gozo y sus huesos florecerán como la hierba. La mano del Señor se manifestará a sus servidores y a sus enemigos su indignación. Queridos amigos, esto es ya el último capítulo, decíamos, de Isaías. Eres la pecha. Tercer Isaías es el que nos habla siempre de la dicha, del gozo, de la realización de nuestro sueño, del plan que tenemos, de la historia de la salvación que llega, queridos amigos, como una profecía que está mirando Isaías. La Jera Maobengo dice, Isaí ya ve que nos salva, ya ve es salvación. Upeaco dice, lleva para llegar a todo lo que nos está describiendo. Esta es una profecía de lo que nosotros le llamamos también, en una palabra un poquitito más difícil del griego, parusía. Parusía dice, allá en la cúspide, allá al final de nuestro camino, en la meta. Carrera lleva, ahí está la línea de peso. Entonces, en primer lugar, allá a formar. ¿Por qué? Y porque después de haber hecho nuestra lucha, nuestro esfuerzo, ya disparar, lleva ya ese. Es una competición, pero no competición entre nosotros, sino que es una competición y una lucha continua contra todo aquello que nos quieren ganar, que nos quieren comer la vida ya es europea. Podemos decir contra el Satán, que es la tentación, contra el diabolos, el diablo, que es lo que nos divide, contra el demonio, ¿verdad? Que es entonces el daimón, contra aquello que sale de nosotros y que nos puede hacer vivir en una vida insana, no saludable. ¿Entendemos?
Upealaña de gran competición, queridos hermanos, en esta vida. Y por eso el Señor aquí nos va a dar una misión demasiado importante. Y en esta misión, cuando llegamos al final, ya Isaías está vislumbrando. Isaías está mirando, Yahvé es nuestra salvación y por lo tanto alégrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ellas todos los que la aman. Ya cambia mina goan, en vez de que ya es la Jerusalén, ya es Paraguay, allá va, coñan en tan guave. O si no, decir mi familia. Se puede hablar de familia Cabaña Insaurralde. Bueno, entonces, bueno, está calculada mañana, bueno, alégrense con esta familia, alégrense con esta parroquia, alégrense con esta capilla, alégrense con esta nación, alégrense con este ministerio que tiene un ministro que vale la pena, alégrense y regocíjense a causa de ella. Es decir, lo que ha recibido y lo que recibe es algo muy positivo y es algo demasiado lindo. Quiere decir, queridos amigos, que en este domingo 6 de julio, domingo 14 del tiempo ordinario, ñande yara ave, porque nos hace mirar hacia nuestra meta. Aña mañana, y tenemos que regocijarnos, tenemos que alegrarnos, pero mirando hacia el futuro. Mirar lo que nosotros vamos a conquistar, mirar lo que nosotros vamos a tener como resultado de un esfuerzo y de una lucha contra el diablo, decíamos, es decir, todo aquello que nos divide. Entonces, que pata lleva y vamos a buscar esta unidad que nos lleva hacia el camino y hacia la meta del triunfo. Todo aquello que es Satán, decíamos, todo aquello que puede ser simplemente tentación que nos va a llevar a una corrupción, ¿verdad? Está en la tentación, Nina. Apenas está ya yuñande. Pero ñandeco ya iba a ponerla ya. No. Pemba es posible, lleva. Entonces, queridos hermanos, diga tú, ay la ñanguaje a nuestra meta. No vamos a poder estar alegres porque nuestra conciencia nos estará diciendo que hicimos un mal camino, que quedamos por el camino. La ñane meta, ¿verdad? Y entonces, compartan su mismo gozo los que estaban de duelo por ella para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores. Esto, queridos amigos, nos está diciendo que existen mecanismos para que nosotros podamos llegar a esta meta. ¿Cuáles son los mecanismos? Tenemos que comenzar a preguntarnos. Desde un criterio cristiano, desde una reflexión profunda, vamos a reflexionar, vamos a pensar cuál tiene que ser la estrategia. Muchas veces estamos listos y lo hacemos rápidamente, pero sin embargo, queridos amigos, cuando tenemos que apuntar a lo bueno, a lo lindo, aquello que nos tiene que ayudar a salir de las cosas negativas, algunas veces medio ñambo, ¿qué lleva? Para gustar justamente, dice, de las delicias de sus senos gloriosos, para gustar. Quiere decir, queridos amigos, que, como decía Ireneo de Lyon, ¿verdad?, que la gloria de Dios es el hombre viviente. Esto quiere decir gustar las delicias. Ñanguajea lleva al triunfo, podamos vencer. No nos quedamos por el camino. Do capuila ñan de rueda lleva por el camino, sino que llegamos sanos y salvos. Algunas veces seguramente que vamos a llegar incluso golpeados, pero por los golpes de la vida. Pero la palabra de Dios hoy nos está animando y nos dice, bueno, vamos a gustar de esas delicias, pero en la medida en que vamos luchando contra el mal. Y después viene la profecía, porque así habla el Señor. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros aquí no estamos haciendo un camino porque se la se va a leer, se la recopasa y cuapa oía se haya poda la se haya posea, sino que es porque el Señor nos está hablando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo haré correr hacia ella la prosperidad como un río. Es el Señor entonces el que hace correr como un río
todo lo que nosotros necesitamos para poder luchar, para poder empeñarnos y para poder hacer este camino. Pero yo, dice el Señor, Él nos ofrece su gracia. Dicatuñan de la yae, dore coi los medios necesarios, el aroguatajangua, y llegar hasta nuestra meta, llegar hasta nuestro fin. No podemos decir eso, queridos hermanos, porque nosotros siempre estamos haciendo un camino que nos lleve hacia nuestra verdadera salvación. Yo haré correr hacia ustedes entonces la prosperidad como un río y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. La gracia del Señor siempre es desbordante. Incluso el Señor nos da mucho más de aquello que nosotros necesitamos o pedimos. Pero queridos hermanos, para eso que tenemos que entrar en el camino. Para eso tenemos que ponernos en la corriente de Dios. Para eso tenemos que entrar en esa gracia del Señor que nos lleva hacia nuestra propia felicidad y realización. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 14º domingo del tiempo ordinario. Y como decimos siempre, el tiempo ordinario significa aquello que es cotidiano. Después de haber celebrado, pasado todo lo que es la Navidad, Dios que se encarna, camina con nosotros, supeditado siempre a este camino de nuestra resurrección. Porque ahí encontramos el misterio esencial y fundamental. Resurrexio, levantar la cabeza. Eso significa resucitar, nueva vida. Para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Hoy, queridos amigos, en este domingo 6 de julio, leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Estamos en el capítulo 6, del 14 al 18. Hermanos, yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo
permanezca con ustedes. Amén. Queridos amigos, qué interesante toda esa primera lectura que escuchamos. Nos hablaba Isaías del alégrense, regocíjense. Los que aman, dice, a Jerusalén. Y ande ya que tenemos que aplicar a nuestra propia vida. Los que aman a su familia, los que aman a su iglesia, los que aman a su comunidad, los que amamos a nuestra nación, los que amamos nuestra comunidad. Entonces alégrense, regocíjense. Pero queridos amigos, se complementa con esta segunda lectura que nos presenta hoy San Pablo escribiendo a los de Galacia. Bueno, este camino en que nosotros vamos a gloriarnos, es decir, nosotros vamos a decir, ya poponara el año de la peja, ya popeteta, ya eta ñanguajea nuestra meta. ¿Cuál va a ser ese camino? Va a ser el camino de la cruz. Pero queridos amigos, tenemos que entender muy bien, porque si Pablo dice, yo me gloriaré, yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. UPA dice, queridos hermanos, que para llegar al triunfo, para llegar a la alegría y al regocijo total de una vida cristiana totalmente realizada, o podemos decir a nivel de comunidad, de una comunidad que implanta el reino de Dios en medio de la sociedad, solamente lo vamos a poder hacer cuando nosotros nos gloriamos o seguimos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya y cuamba eva y se veñan de Yara Curuzu, peñan al sábado de la gloria, al domingo de la resurrección, ya sana por la pasión que es el jueves santo, ya sana por ese viernes santo, la cruz, el dolor, ya de vía crucis. Pero vea cuando ahí que nosotros somos masoquistas que queremos el sufrimiento. No, dice yo, sino que aquí lo que nos está queriendo decir el Señor es que nosotros tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos a Dios rogando, pero con el mazo dando. Ya yo puedo ayudar, allá jana ese, anila ya pitate y anila ya quillete, porque tenemos todo lo necesario para que podamos vencer. En nuestra creaturalidad, es decir, el hecho de ser creados por el Señor, existe el elemento que es parte de nuestra vida, que es el sufrimiento, queridos amigos. Esto es parte de nuestra esencia. Es decir, si queremos llegar a gloriarnos en el Señor, la gloria de Dios es el hombre viviente. Aquí están dos elementos. El hombre que tiene que vivir, el hombre que tiene que realizarse, pero eso significa la gloria de Dios. Dios se gloria también solamente cuando nosotros vivimos bien, cuando estamos mejor, ya que todo el mundo sabe esa frase, ¿verdad? Pero todos, atención, cuando nuestra sociedad hace un camino de salvación. Eso es gloriarse en el Señor. A Pablo es por añadir. Y después dice, por quien el mundo está crucificado para mí. El mundo está crucificado para mí. El mundo, sobre todo, desde una teología joanea más fuerte, mundo, cosmos, quiere decir muchas veces las cosas negativas del mundo. San Juan utiliza más también, ¿verdad? Más significancia le da a la palabra cosmos, mundo. Pero para nosotros aquí, cuando Pablo está diciendo el mundo está crucificado, quiere decir, queridos hermanos, todas aquellas cosas negativas, todas aquellas cosas que no nos hacen crecer como comunidad, todo lo que es el narcotráfico, todo lo que es el bandidaje, todo lo que es la droga, todo lo que es la guerra, todo lo que es las peleas intestinas, todas las cuestiones que son simplemente del acomodarse porque es mi amiguito, y todas las cosas negativas que nosotros nos damos cuenta y que podemos hacer una lista, y ustedes pueden hacer la lista que quieran, queridos amigos, cuando no hay justicia entre nosotros, cuando no hay justicia para la gente en general, ¿verdad? Y que solamente, entre comillas, triunfan los que ponen la guita. Entonces, queridos hermanos, esa es una gran injusticia. Entonces, Pablo cuando dice, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. ¿Por qué? Dice, como yo lo estoy para el mundo. Porque el mundo, queridos amigos, no es que te va a aplaudir
porque vos querés ser justo. Desde Moí, por ejemplo, estoy con el presidente de la República, o estoy con el ministro, o cualquier director de cualquier lugar. La nene coimeaino, la nene ya pues no pea, estoy con el juez, la nene ya pues no pea, peña en su huevo, si no me saarietema oigo, anda ahí, me saluda. Entonces las cosas no sirven. Y entonces por eso él dice, como yo lo estoy para el mundo, yo estoy crucificado para el mundo. ¿Por qué? Y porque no me dejo llevar por una corriente de corrupción. Y dice Upea. Upea con la Pablo dice, yo dice, estoy crucificado para el mundo. Mundo pea. Esta sociedad, sin bocurusu, cero bocurusu, no bocurusu, amaere no bocurusu. Porque derecha, poila ande. Entonces, fuera de mi gobierno, fuera de mi dirección, fuera de mi trabajo, fuera de esto, fuera de aquello. ¿Entiendes? Porque en deruye la semaletín, deruye pean, deruye amor. ¿Entendiste? De ella, poila ande la seipotá. Porque tengo la de firmada, tengo la de corrupto, lleva. Pero después yo voy a usufructuar de esa corrupción tuya. Y así sucesivamente. Queridos amigos, este es el pan nuestro de cada día. Opear con la Pablo y yo estoy crucificado para el mundo. Pe mundo se bocuruso. Pe Paraguay pea se bocuruso. Porque anda ya pues yo con los amigos y votar. Y después continúa. Miren, y esto es mucho más fuerte todavía, queridos amigos, lo que dice Pablo. Estar circuncidado o no estarlo, porque aquí se está refiriendo al rito. Estar bautizado o no estar bautizado. Rejote ande hoy ve tu paobe. Reñe confesata para neñe confesai ve tu paobe. Reñe bautizar para esta pande ye bautizai. Rejenduba veñan de yañe, esta para nejenduy. Dice, no tiene ninguna importancia. Hay que ver. Hipogibea. Giles y añan de Pablo este día. No tiene ninguna importancia. ¿Saben por qué? Porque lo que importa es ser una nueva criatura. Porque en dedicatura y ya por cuanto oía. Rejó, brujo, berejó, pruebera, berejó, lea, vendepo, ya puede erea. Ella puede decir ritualismo. Pero nemondá, de yapú. Eres yapú cualquier cosa. Eres el calan de provecho. Un país tan rico, un país que puede ser tan bien gobernado, es imposible gobernar. Es imposible llevarlo adelante. Imposible. ¿Por qué? Y porque hay fuerzas, ya es fatídicas. Fuerzas que matan a Peajinala y a Pablo Coabe. Porque dice, por quien yo para el mundo estoy crucificado. Yo estoy crucificado para este mundo. Porque no me van a aceptar a cambiar ser a Moyepe. Y entonces dice, mira que todos tus rituales no sirven para nada. No sirven para nada. Porque en de ya, hoy ni los amigos la ñan de Yara y Ande. No tienen ninguna importancia. Y después te dice, mira, lo que importa es lo siguiente, es ser una nueva criatura. Este día, domingo 6 de julio, ojalá que nos pongamos en serio ante el Señor. Ñajendugo ñan de Yarañé, domingo 14 del tiempo ordinario, porque el ordinario dijimos ya que es lo cotidiano, la palabra de Dios que tenemos que poner en nuestra vida, en nuestra sociedad, en el día a día. Y entonces que seamos nuevas criaturas. Que seamos cristianos auténticos, añetete lleva, cristiano añetete. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia. O sea, la paz y la misericordia, el agua, pues, queridos amigos, y la capacidad justamente de mirar, de darse cuenta, corcordis, corazón, para con el pueblo y con la gente, ¿desde dónde vamos a tener, queridos amigos? Desde el hecho de que seamos nuevas criaturas, desde el hecho de que nosotros nos damos cuenta de que Dios nos está pidiendo que tenemos una responsabilidad demasiado grande en la construcción de nuestro mundo.
Sienda y cuaimba ecate que si va la ñande ya pueda allí ve la dañantende. A una vez que yo escucho y me viene alguna señora y no sé, no, yo no le digo que me critiquen o no me critiquen, pero iba ere viola peñe de políticas anda peñe de Dios se dice. Sí que no hay cuaimba ecate que si va mi alo ya pueda. Ñande hoy yo la culpable porque ñambo eva y para el añade gente. Pensamos que la catequesis es para mirar angelito o ver no sé qué cosa. O la aparición de no sé quién. Ay, se me apareció la Virgen. Ay, se me apareció el angelito. Ay, que esto, que aquello. Luego ya aparece, Ana, esa injusticia que está ahí y que tenemos que arreglar. Luego ya aparece, Ana, cuántos indígenas que están ahí tirados en la calle sin sus derechos, abandonados, injusticia que sucede contra ellos. Gente sin tierra, agrotóxico de aquí para allá. Ya me embala ya de ya deforesta pa cuanto oí. Umiapio derejechai, derejechasei, tai con de oí la rella po agina opea, a opear el andenes endusei la oye, ¿cómo? La palabra de Dios, queridos amigos, y aquí Pablo lo dice demasiado bien, ¿verdad? Lo demás dice, no tiene ninguna importancia, porque lo importante es ser nueva criatura. Y nueva criatura quiere decir, aquí utiliza la palabra, los que practican y son misericordiosos, cordis, con el mísero, con el pobre, es decir, con aquellas personas que están sufriendo a causa de la injusticia. Algo sufría a causa de la injusticia, amado la llevó a la injusticia, añandego la llevó a la injusticia. Se mandó además con los jóvenes, ¿verdad? En los retiros espirituales. Yo cuando estaba ahí en el colegio, ¿verdad? Directamente. Cada jueves a viernes con la retiro espiritual con los muchachos, ¿verdad? Todos eran muchachos de 15, 16, 17, 18 años, mía. Y justo con la niña y mongueta. Pero la pregunta clave en todos los retiros que me hacían los muchachos, ¿saben cuál es? ¿Por qué Dios es tan malo con la humanidad, con nosotros, que permite el mal, que exista el mal, que exista la injusticia? ¿Por qué Dios de ya? ¿Verdad? Quiere decir que le estamos dando una mala catequesis, ¿verdad? Porque el mal, si existe, la injusticia contra los demás, no es que Dios está haciendo. Somos nosotros que estamos haciendo las injusticias porque justamente da Yahweh misericordia, corazón para con el mísero, corazón ante las injusticias. Por eso dice que la norma es que ustedes tengan paz. Desde el momento en que hacemos bien las cosas como Dios manda, como Dios quiere, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, mirar, entender. Y después Pablo, mirad lo que dice, queridos hermanos, que nadie me moleste en adelante. Y por azúcar, que nadie me moleste porque yo estoy diciendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pablo dice, que nadie me moleste porque yo le estoy diciendo la verdad, dice a Pablo. Que nadie me moleste más ahora porque le estoy diciendo que ustedes, que nosotros tenemos que ser nuevas criaturas, que nosotros tenemos que ser misericordiosos, que nosotros vamos a gloriarnos en la cruz, pero en la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ñañona y no porque porque ya es la verdad cuando hay injusticias. ¿Entiendes? Que nadie me moleste, a ni la peyula bellece, otra cosa, porque esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Y por último, Él dice, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Y claro, porque Pablo, ay de mí si no evangelizara, le costó a él muchas lágrimas, muchos sudores y muchas cicatrices cuando él está diciendo, porque obligáis, este año voy a potear, y estuvo en la cárcel, y naufragó, y muchas otras cosas. Queridos hermanos, volvemos enseguida con Baña de Yarañe Dominical.
Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 6 de julio. Es el 14º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 1 al 12, y luego del 17 al 20. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como abejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nadie podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué interesante esta palabra del Señor del día de hoy. Aquí entendemos
en realidad la misión. Primero luego dice que el Señor eligió a otros 70. El número 70 sabemos muy bien dentro de la cabalística numérica. 7, 3 y 4, lo perfecto, ¿verdad? Todo perfecto, dice la número 7. Pero el 10 es completo. Quiere decir que aquí está todo el equipo de Jesús, todo el equipo de Jesús. Y entonces, 72, aquí nosotros encontramos esa multiplicación del número 6, 6 y el número 12. 6 por 12. Ustedes doña de ella yo que fuera. ¿Qué cosa? El número 72, que son enviados, dice, para predicar. ¿Por qué el número 6? El número 6 significa limitación. El hombre que es creado en el sexto día. El 6 quiere decir que el hombre está hecho de barro, por decir, como dice también Jeremías, llevamos esta gracia de Dios en vasijas de barro. Nosotros podemos decir en un vaso de cristal, ¿verdad? Que se te puede romper, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que cuidar esta gracia de Dios, porque eso significa el número 6. Vamos a salir predicando, pero con nuestras limitaciones, porque nosotros salimos, pero justamente porque prestamos. Dios utiliza de nuestras manos, de nuestros labios, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestras piernas, de todo lo que es de nuestra inteligencia, pero para anunciar y construir el reino de Dios. Vea la número 6, con nuestras limitaciones, el Adán. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, nos envía a todos, porque el 12 significa la universalidad. Entero de añan de Yaupebe y Señopea. Quiere decir que todos somos enviados por Dios. Todos tenemos una misión demasiado importante. Vos en tu casa como mamá, como papá, como abuela, como abuelo, como hijos, nosotros tenemos que escuchar, saber. Tenemos una misión específica. Y después cada uno dentro de su comunidad, dentro de su iglesia. Misiones son todas aquellas que nosotros estamos realizando, pero para construir un mundo mejor. Para construir un mundo de paz, de alegría, donde reine Dios. Pego el reino de Dios. Antero de te haya ver copa de misión. Bueno, pero aquí, queridos amigos, dice que nos envía también de 2 en 2. Los envió de 2 en 2. Siempre dentro de la cabalística numérica, bíblica, el número 2 quiere decir comunidad. Da años, desde hoy niño, porque usted de Oma y Erelande eresea, de otra ya polande secta y ubejena peyu ave porque se niño. No, es la comunidad, queridos amigos, la que nos envía. Es la comunidad dentro de una universalidad que busca siempre la unidad. Y entonces, por eso, los manda de 2 en 2. Pero atención, con una misión específica de preceder al Señor. O sea, ñandellas antes, justamente para preparar el camino. Aquí también entra algo muy lindo que celebramos hace muy poco, el 24 de junio, que era el de San Juan, ¿verdad? San Juan Bautista, el que precede al Señor, el precursor. Entonces nos llama a la conversión. Ñandela llevarecua porque ñandela ñame está la salvación si yo que fuera, sino que nosotros estamos precediendo al Señor para que Jesús pueda entrar en el corazón de cada hermano. Si en tu casa luego tu esposo necesita, entonces quiere decir que vos tenés que ser un buen San Juan Bautista. Tenés que preceder al Señor para que Jesús pueda entrar en el corazón de tu esposo. Entonces la ibicio lleva, no sé cuál, de la caña, del cigarrillo, de robar, de estar en los Nepo Baby y todas esas cosas. Naña sensei, ¿verdad? Porque es como que estamos ahí nadando en el mal. Hay gusto va a de bebé lleva, y nos cuesta salir de todo lo que significa luchar contra nosotros mismos, tomar la cruz del Señor, como decíamos en esa segunda lectura que Pablo nos decía, la carta a los Gálatas, ¿verdad? La ñañora y nos anua contra el mal. Pero en fin, el Señor nos envía a precederlo. Tenemos que anunciarlo, a que Ujina Peñan de Yara,
preparen el corazón para abrir de par en par sus puertas a Cristo Salvador. Pero después nos dice, atención, porque en este mundo la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Lleva la Osea, Homosarambío y Cuacá, dar a conocer esa palabra del Señor. Pero hay muchas necesidades, hay mucho por cosechar, queridos hermanos, mucho por predicar. Pero los que se comprometen verdaderamente, contamos con los dedos. Algunas veces entonces, queridos hermanos, esto tener en cuenta. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha, porque en realidad todos los que estamos bautizados tendríamos que ser estos trabajadores para poder cosechar. Todos tendríamos que ofrecernos y estar disponibles para poder anunciar a Jesucristo. Otra advertencia que el Señor nos da hoy: yo les envío como ovejas en medio de lobos. Siempre vamos a encontrar dificultades. Es como la segunda lectura, ¿verdad? Cuando Pablo decía, yo solamente me voy a gloriar ¿en qué cosa? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A veces, que se van como ovejas, porque predicar el Evangelio, queridos amigos, da aire, ya opa, que esto, que aquello, lleva, en potire, yucao, lo que sea. No, es justamente el llamado a la conversión. Y el que tiene que llamar a la conversión tiene que tener un corazón abierto. Como decía el Papa Francisco, ¿verdad? Justamente iglesia en salida. A la iglesia en salida justamente para poder llegar a aquellas almas, a aquellas personas que, a pesar de decir que están bautizados, que son cristianos, se volvieron paralíticos en su camino espiritual. Bueno, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Hay muchos entonces que se le van a poner en contra. Y después, queridos amigos, una gran disposición del corazón del hombre. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, no se detenga a saludar a nadie por el camino. Todos estos elementos, sobre todo porque estamos leyendo San Lucas, y hoy no llevar nada. Eso quiere decir que tenemos que tener un corazón desprendido de todo. Dicatuiñan de la yaja lleva porque me van a pagar. Dicatuiñan de yaja porque nuestra paga es algo mucho más grande, ¿verdad? Que es en la misericordia y el amor de Dios. Termino, queridos amigos, y hago un salto, ¿verdad? Porque cuando ellos vuelven, ellos dicen, hemos visto a Satanás que caía del cielo. A Jesús, sí, yo veía ver a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque yo les he dado, miren, queridos hermanos, el poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nadie les podrá hacer el mal. Y de para que podamos también nosotros vencer, pero no para gloriarnos hay porque se haya no sé qué cosa era, expulso a los demonios, no. Nuestra misma presencia tiene que ser aquella fuerza de Cristo que hace que el mal desaparezca y que reine el bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos con la palabra del Señor. Este día lleva Yaeguri en este fragmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Que al mismo tiempo les agradezco a todos los que escriben siempre y envían y quieren saber alguna palabra teológica con algo y por nada, porque me ayudan también para poder reflexionar con ustedes y para que podamos aclarar ciertas cositas, ¿verdad? Sobre todo así, palabritas muy interesantes. Y hoy aprovechamos para responder a una de las palabras que hemos recibido y que la gente pregunta. Va a irse la misionar, va a irse la misión, va a irse Ñande Yara, lleva Ñande Noy, Ñande Noy ya, ¿verdad? Y predicar el evangelio. Mira, está en lo yapoa, y eso es lindo. Y entonces, preguntaba, ¿verdad? Teológicamente o desde la Biblia, entonces en este segmento Ñande Yarañe responde, queremos hoy hablar sobre esta palabra, misión, esa es la misión. Una mirada entonces de la Sagrada Escritura, desde la tradición también y sobre todo también desde el magisterio, porque el magisterio también tiene mucho que ver cuando nos enseña, pero dice la magister, nembo ea o sacande, te hace una theos logos, es decir, estructurar ese pensamiento teológico, o sea, lo que Dios nos quiere decir. Vaya bañande, entonces la yaituana, vaya la yepona. La palabra misión, para comenzar, queridos amigos, viene del latín, es una palabra latina, missio, ya es la latín, y significa justamente envío. Missio en latín quiere decir envío. Y de ahí entonces se castellanizó y se puso misión. Y por lo tanto, el verbo es mittere, es decir, enviar, hacer salir, despachar. Eso quiere decir el verbo mittere. Y el uso latino clásico tiene también un matiz activo y dinámico. Alguien que sale con una orden, con una autoridad o con un propósito. Sale, con una orden, es decir, alguien que te ordena, alguien que te da una orden. Peala ella, pota ella. Peala estilo delivery, peala orden a peala hata seam. Una misión específica. Mittere, enviar. Te estoy enviando a que hagas tal cosa. Y también tiene una autoridad. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la autoridad que vos recibís es de aquella persona que te está enviando. O sea, es como una delegación. Por eso que el evangelio mismo es tan interesante. Yo les di, dice, la autoridad a ustedes, les di toda autoridad para expulsar a los demonios, para expulsar las cosas negativas. Porque miren, queridos amigos, que esta es una autoridad muy grande, entonces la que nosotros tenemos y la que hemos recibido. Ahora, en el griego bíblico, esta palabra missio, del latín, porque eso está en latín, en griego se dice apostello. De ahí viene apostolado, de ahí viene apóstol. Aupeago dice la misma cosa, ser enviado. Ser enviado en el sentido de que el apóstolos significa enviado con una misión.
te estoy enviando, pero de misión, tenés una misión como apóstol. De entonces eres J, Yapota, P, Ame, Ande, pero te doy también con la autoridad total y absoluta. Pero por que 100% eres con de la autoridad. 100% eres con de la autoridad. Esto, queridos amigos, es demasiado importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Si yo me voy como sacerdote, ¿verdad? Con ese ministerio sacerdotal, 100%, 100%. Si yo estoy aquí enviado por Dios como un papá, como una mamá, 100%, entonces Peñande ya no me es la autoridad, porque tengo esa autoridad delegada por Dios. Upea dice, la apostelo, te vas, sos enviado con esa misión, Aquí, queridos amigos, en el hebreo siempre también se utilizaba esta misión, de ser enviado con autoridad, porque el hebreo conjuga la palabra misio, que es misión, y la palabra apostello, que es enviar. Hace una síntesis con una sola palabra y en hebreo, ¿saben cómo se dice, queridos amigos? Shaliach. Shaliach. UPA dice entonces, enviar con autoridad. Ame en Baitende lleva toda la autoridad para que vos hagas esto que yo te estoy pidiendo. Prejotare yapota porque eres con la autoridad. En un contexto cultural, en un contexto nuestro, para mirar el aspecto del lenguaje antropológico, es decir, del hombre, ñaño entendejan ella. La misión en el mundo antiguo no era simplemente dar un mensaje, no era solamente llevar un mensaje, sino que la misión, queridos amigos, quería decir, hago parte de mi vida, soy yo ahora la misión verdaderamente. No es solamente llevar, ser un repetidor, ser una grabadora, ¿verdad? Sino que yo encarno el mensaje. ¿Cuál es la misión de Jesús, por ejemplo? San Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La misión entonces de la encarnación, de reencarnar, misión. ¿Cuál es la misión? La misión que le da el Padre, ¿qué es? La de redimir. Pero Jesús encarna, la misión del Padre viene, hace su trabajo, ya su misión, cumple su misión. ¿Qué es lo que hace? Encarna en su vida la misión de la redención de la humanidad. ¿Entendés? Ya recobete inicio. Así que si yo que fuera ya niña encarnada peñande yara o me eva de peñande roga pues. Tenemos que cumplir con esa misión, tenemos que encarnar esa misión. Yo le tengo que ayudar a mi esposo para que sea un buen cristiano, pero donde era encarnada, da endere antes vete y mensajero avisa por algo y por algo no, veandas ahí la de misión, la de avisante gerente, no. Tenés que buscar el método, cómo vas a encarnar esa presencia de Dios que es capaz de sacarle a tu esposo de la caña, del vicio, de sacarle a ese hermano nuestro que se ha corrompido, ¿verdad? A causa de la droga, a causa del narcotráfico, a causa de la política, a causa de ser un tembiguay, a causa de ser un nepo baby, etc. Y yande con la reencarnata, la renojea, con la pisa de este gran pecado. Ella la llevó, doña encarnada. El área avisa también. El área también. Fíjense que los grandes santos, y aquí puede estar nuestro gran dilema, queridos amigos, que nosotros encontramos en el testimonio de los santos, gracias a Dios la yarecó la santo cuera. Porque los santos, cuando se dan cuenta, por ejemplo, vamos a poner ejemplos concretos de santos. Por ejemplo, San Juan Bosco, algo esa la mitad cuera lleva sin educación, hoy que cuera la chespirito y chaguaya huerecoa con anga. Y así, ¿verdad? O sea, chicos abandonados, niños abandonados, jóvenes abandonados. Él podría haber simplemente también dicho, Don Bosco podía predicar simplemente, ¿verdad? O si no, ir y despotricar ahí contra el rey, o contra no sé quién, o contra el ministro Ratazzi y toda esa gente, da Pillapuila, Bellapuana, etcétera, etcétera. Sin embargo, Don Bosco
tiene que hacer una opción. Incluso hace una opción demasiado difícil porque hay coñe por una vez, el sacerdote medio fifi y ya la don Bosco coñe por una vez, porque se fue con la condesa, una condesa Barolo, le apellido, que tenía una obra de caridad, pero para las chicas. A don Bosco ojo como capellán, va oye, ojo, o confesar yo, oye, por la misa. A cobrar por oye, pagar yo, listo, muchas gracias. Ojo, tranquilo, y como no hay tres. Hasta que después se dio cuenta y dijo, no, aquí hay chicos que están en la calle con, vendo penay, vendo pagar y ese cuera, vendo pagar la país o a quien sea, entonces vendo penay y ese cuera. Entonces él encarna, ahí está, esa es la misión. Misión quiere decir, queridos amigos, de cierta manera sentirse allí con esa fuerza de Dios, pero ¿para qué? Y para el shaliach, sentirse enviado, pero sentirse con toda la autoridad que yo voy a hacer ahora. Voy a tener que dejar, no voy a llevar solamente un mensaje. Si andábamos ahí de la predica, sino que ahora mi mensaje, mi predicación, ¿saben qué, queridos hermanos? Va a ser llevar adelante un proyecto. Llevo y la yapota, lleva. A esta con la pizza o la pa y oye, pues esta hoy. A esta hoy ahí la agua, pues ante la escritorio y ves a o predicante, lleva también. Hay que llevar una misión, hay que hacer. Y eso también en nuestras casas, ¿verdad? Porque algún papacuera ahí, muchas veces, oye, ende ahí, pero en el fondo, después no encarnan en su familia, de pasar el tiempo con sus hijos, de dedicarle el tiempo a su casa, a su familia, pero presencia real, ¿verdad? De llevarle a sus hijos, por ejemplo, a la misa, de llevarle y demostrarle a su hijo que hay que confesarse. Algunos no ya pueden, ¿verdad? No ya confesar y hoy, ¿qué testimonio le vamos a dar? ¿Qué apóstol vamos a hacer? Nada, absolutamente nada, porque no es encarnar. De ella pues va a ser la encarnación. Dendere ya pues penderei cualane a cañende. Eso quiere decir el apóstol, el que hace. Tengo una misión específica, y esa misión específica quiere decir que sea yapona. Vea la famosos aleros, tenapea la famoso cora ahí o mañana, pero no doy la amoite, pero acá pues te venía o no sé qué cosa, ¿verdad? Pero doy. Entonces, queridos hermanos, esta palabrita que estamos viendo, misión, misio de latín, apóstol o apostoleo, ¿verdad? Del griego, o shaliach, hebreo, que hace la unión, ¿verdad? De el apóstol con este mensaje que se lleva. En la tradición cristiana desemboca en el actual ideal de los misioneros mártires. A que vean. Misioneros mártires. La palabra mártir también quiere decir, queridos amigos, en griego quiere decir testimonio. Dar testimonio. ¿Se dan cuenta? Pero dice la encarnación. El mártir es el que da testimonio. O sea, da testimonio hasta el final. Ojo ese. Y por lo tanto, la inculturación, es decir, nuestra adaptación de este evangelio a nuestra cultura, queridos amigos, llegar hasta lo profundo, significa para nosotros, en un sentido antropológico, el evangelio que se tiene que encarnar en cada realidad. O sea, de mañana regenduana, tenés que tener la capacidad de encarnar a tu realidad. Porque en dere y cuágina va a situación pendero gapibe. Handere y shana, ande creativo, va el ayapota. En cada pueblo, en cada familia, en cada trabajo. Y esto es lo que nosotros entonces pedimos hoy también para el Señor. Queridos amigos, vamos concluyendo, ¿verdad? Hoy nuestra reflexión en este domingo 6 de julio, 14º domingo que estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Y hoy especialmente con esta palabrita clave, que todos somos enviados por el Señor, todos somos apóstoles, porque todos tenemos una misión, la misión de la construcción del reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más
ñande yarañe'ẽ dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe'ẽ con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.